Hola, seguimos. El segundo tema que vamos a desarrollar es, como hemos dicho antes, el escándalo de la injusticia que da la muerte. En primer lugar, la acción victoriosa de Dios en la resurrección de Jesús no debe hacer olvidar la suma gravedad de la acción de los hombres y mujeres, en la cual es respuesta los primeros discursos lo repiten constantemente: vosotros lo mataron. Es cierto que se entiende a suavizar la responsabilidad en el asesinato de Jesús. Decían los apóstoles: hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia. En Hechos de los Apóstoles 3:17. Pero esta frase hay que entenderla bien. Es verdad que es una frase consoladora y motivadora de la conversión. No reduce en absoluto la suma gravedad de asesinar al justo, porque en la resurrección acaece ejemplarmente la afirmación que Pablo dijo, de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esa sobreabundancia de la gracia recarga más lo extremoso del pecado de asesinar al justo. De aquí que si se toma con seriedad la presencia dual y antagónica de la acción de Dios y de los seres humanos en el asesinato de Jesús y el destino de Jesús, entonces se puede plantear o replantear al menos en qué consiste el escándalo que produjo esta dimensión. Este escándalo primario de la historia, y como sabemos, enfrentarlo, una concentración unilateral en la acción resucitadora de Dios, presupone con frecuencia que ese escándalo es, en último término, la propia muerte futura. Y según esto, lo que posibilita y exige la resurrección. Podríamos decir que es el coraje de la afirmación aquella que hemos dicho antes: vosotros lo matasteis. Entonces, lo que resalta en primer lugar como escandaloso es esa dimensión de lo mataron y escandalizaron al justo. Ese justo que de por sí era así,
y también la esperanza, la propia supervivencia personal, pero si se sigue escuchando por muchas voces esa dimensión que es la dimensión y la afirmación que vosotros lo matasteis, entonces lo que resalta primero y en primer lugar escandaloso no es simplemente la muerte, sino el asesinato del justo y de la posibilidad humana 1000 veces hecha realidad en nuestra existencia, de dar muerte al justo. De aquí la pregunta que lanza la resurrección es si participamos nosotros también en el escándalo de dar muerte al justo, si estamos del lado de los que asesinaron a Jesús o estamos al lado de lo que Dios le dio vida con la resurrección. De aquí que la resurrección no solo nos plantea el problema de cómo podemos habérnoslas con nuestra propia muerte futura, sino que nos recuerda que tenemos que habérnoslas ya con la muerte y la vida de los otros, es decir, de los que están en esta tierra con nosotros. Es decir, que la tragedia del ser humano y el escándalo de la historia no consiste solo en el hecho de que el ser humano tiene que morir, sino en la posibilidad de dar muerte al otro, que lo vemos todos los días. Estas reflexiones no pretenden minimizar el problema universal de la muerte, ni hace pasar a segundo plano o término el indudable mensaje de la esperanza que aparece en la resurrección de Jesús, sino que solo pretende recalcar que existe ya el inmenso escándalo de la injusticia que da muerte en la historia, y que el modo de enfrentar ese escándalo es la forma cristiana de enfrentarse también a ese escándalo de la propia muerte personal. Dicho en otras palabras, diríamos, el coraje cristiano en la propia resurrección vive del coraje para superar el escándalo histórico de la injusticia. Es decir, para aclararnos, la necesaria esperanza como condición de posibilidad de creer en la resurrección de Jesús como futuro bienaventurado de la propia persona, pasa por la práctica del amor histórico y la justicia histórica de dar ya en vida, ahora, a la muerte en la historia. Esta muerte que en definitiva se va dando a lo largo de toda nuestra existencia, también para la esperanza en la propia resurrección, vale la universal forma evangélica de olvidarse de uno mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
no puede dar fruto. Su mayor problema no tendrá una esperanza cristiana ni nacida de la resurrección de Jesús. Tendrá una esperanza centrada sobre todo en sí mismo y para sí mismo, lo cual es comprensible, pero no la esperanza cristiana. Aquello que descentra nuestra propia esperanza para hacerla esperanza cristiana es tomar como absolutamente escandalosa la muerte actual de los crucificados, con la que no se puede pactar ni de la que se debe hacer algo en último término secundario, sino primario, para la propia persona en virtud de la esperanza de la propia resurrección. Es decir, y lo constatamos, ese escándalo histórico es la mediación cristiana para el escándalo de la propia muerte y la lucha decidida, perseverante y verdaderamente contra esperanza en favor de la vida de los seres humanos, y es la mediación cristiana para que se mantenga la esperanza de la propia resurrección. Pues bien, hasta aquí hacemos ese tema que acabamos de exponer, que era el segundo tema que llevamos en Rista, que es el escándalo de la injusticia que da la muerte. En la próxima intervención daremos una respuesta con otro tema, que será la esperanza para los crucificados de nuestra historia. Un saludo, hasta luego, hasta siempre, nos vemos. Somos resucitados y tenemos que dar respuesta a ello. Hasta luego, adiós.